Muy bien. Hoy, hoy la sesión 4, empezando eh, desde la enumeración basada en cero, que es el cero fue cuando les dimos la introducción. Como siempre, el código de lo que vamos a hacer el día de hoy está está en nuestro GitHub. Si alguien necesita ayuda para levantarlo o para saber cómo usarlo, pues no duden en preguntar. Hoy vamos a usar un material hecho eh, por... ¿Sí me escuchan bien, verdad? A ver, ay, a ver. Sí, perfecto, muchas gracias. Hoy vamos a hacer un material preparado por Carl Wallace, que es un data scientist que está ahorita en una startup aquí en la Ciudad de México. Ah, por cierto, aquí estoy en la Ciudad de México esta vez. Eh, entonces, si hago referencias de aquí, la Ciudad de México, perdonen. No me toca estar en la Sultana el día de hoy. Eh, vamos a hacer una, un repaso bien rápido de estadística. Eh, para los que no hayan visto estadística antes, a lo mejor la velocidad con la que vamos a ver el día de hoy, muchos términos nuevos podría ser medio doloroso, pero véanlo como un resumen de esos principios básicos que tenemos que traer bien pilas para poder hacer cosas y hacer evaluaciones que sean más valiosas estadísticamente, que sean realmente útiles, ¿no? Entonces, eh, a veces me es difícil explicar estadística, algunos términos todavía los tengo que refinar personalmente, así que si algunas cosas no quedan claras, ahí pónganlo en el chat para poderlo repetir. Pero pues hoy el objetivo es ganarnos unas buenas bases de estadística y luego ya empezar a hablar de exploración de datos usando Python. Entonces, ese es el reto de esta semana, ese es el objetivo de esta semana. Ya no hay pretexto para no cargar los datos y explorar los que tienen que están en nuestra carpeta de apertura de datos. Ahí están en, 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 en el plan de estudios. Creo que me ha faltado todavía ponerla bien documentada en el plan de estudios, pero ahí lo pueden ver. La carpeta ahí se las había compartido, como quiera ahí la ponemos en el plan de estudios para que siempre la puedan ver. Bueno, entonces, pues sin más preámbulo, vamos a ver nuestras bases de estadística. Entonces, voy a levantar nuestro repositorio, voy a compartirles pantalla. Como siempre, vamos a levantar nuestro Python Notebook, IPython 3 Notebook. Vamos a levantarlo para jugar con él. Ok, está. Se levantó en el 889 porque tenía ocupado el 888 con otro servidor de Python Notebook. Vamos a esperar a que se cargue. Está perfecto. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante que estudiemos estadística? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Eh, como recordarán, la ciencia de datos es la intersección, o se explica como la intersección entre las habilidades de programación, la estadística y matemáticas y la experiencia en un tema. Esta combinación nos da poder porque podemos saber sobre un tema, podemos programar y ayudarnos con la computadora para hacer cálculos, pero tenemos un conocimiento de estadísticas y matemáticas que nos ayudan a hacer las operaciones necesarias para convertir los valores, la información a la mejor métrica, a la que mejor explique el fenómeno para poder hacer algo que se conoce como modelación, ¿no? Cómo podemos al final aterrizar de una manera muy abstracta un fenómeno natural, un fenómeno que ocurre en la vida real, y luego eso llevarlo a un término matemático que nos permite entender sus patrones, ¿no? Al final lo que necesitamos es encontrar patrones para poder dar explicaciones, ¿no? Entonces, estas abstracciones matemáticas y estadísticas, estas cajas de proceso nos ayudan a poder sacarle jugo
a los datos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre estadística de manera muy rápida, muy sencilla o muy comprimida, mejor, más que sencilla, porque sencilla, la estadística es para muchos un reto muy interesante. Y vamos a, déjame cerrar todo mi mugrero para que esto se acelere. Y vamos a partir de un libro que me encanta, que es How to Lie with Statistics. Es un libro tan viejito, pero que todavía tiene tanta validez, que da de manera muy satírica una serie de recomendaciones o una serie de puntos de riesgo cuando somos mostrados información pero de una manera tramposa para hacernos creer algunas cosas. Esto sucede mucho en la televisión. Eh, por ejemplo, hablando de cómo se van los pagos, por ejemplo, aquí podemos ver 19 millones aquí es los pagos, en la izquierda pueden ver una gráfica que quiere mostrarnos que la cantidad de pagos que ha tenido el gobierno se ha ido hacia arriba. Es una gráfica que no tiene bien documentado su eje de la derecha. Y veamos cómo se ve una pendiente bastante pronunciada del aumento. Pero cuando empezamos este gráfico en cero, realmente el aumento es minúsculo, es casi no se alcanza a ver, ¿no? Entonces, lo que quiere mostrar esto es cómo con un solo cambio de una gráfica podemos llegar a enviar un mensaje radicalmente distinto, ¿no? El de la derecha nos dice los pagos de gobierno están bastante estables, el lado de la izquierda nos dice los pagos de gobierno están bastante cambiantes, ¿no? Y a un aumento. Entonces, aquí de manera muy rápida podemos darnos cuenta que hay que poner atención de los datos. Y pues como tenemos esta riqueza de datos, es bien importante que nos pongamos las pilas porque esto pues se vuelve muy fácil querer mandar un mensaje o poder mandar el mensaje que queremos con los datos que tenemos. Entonces, es bien complicado, es bien difícil cuando alguien tiene un sesgo muy claro que decir, bueno, consigue los datos para que puedas explicar esta información. Así no debe de funcionar el approach científico, el approach que cuida la certeza de los statements que se están haciendo, de los argumentos que se tienen. Entonces, esta semana queremos hablar de dos cosas, la probabilidad y la estadística. La probabilidad como el estudio de los eventos aleatorios, es decir, los eventos que cuando decimos aleatorios es que suceden con cierta variabilidad, y la estadística, el cómo podemos inferir características de las poblaciones. La población es esta cantidad infinita o, bueno, cantidad completa de ocurrencias de una situación. Entonces, para entender los datos usamos la estadística descriptiva, que nos ayuda a entender unos datos con las observaciones que hemos tenido hasta ahora. Entonces, una de las estadísticas descriptivas más conocidas, o bueno, uno de los indicadores más conocidos, pues es el promedio, ¿no? Que es el punto donde, tomando todos los valores, dividiendo por la cantidad de valores, puedes entender el valor que tiene o un valor representativo sobre los valores observados. También otro valor importante es la mediana, que es el valor que se sienta justo en medio de tus datos. Entonces, imagínate que tienes 1, 2 y 3. La mediana, mejor dicho, es 2. El promedio sería 1 más 2 más 3 entre 3. Y la moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia. Si yo tuviera 1, 2, 2 y 3, mi moda sería 2. Entonces, con eso podemos explicar bastantes fenómenos de centralidad, se le conocen a estos datos. Entonces, vamos a hacer, como siempre, algunos ejemplos. Nuestro dataset, que creo que ya habíamos explicado antes, de la sobrevivencia
en el Titanic, o qué tanto, cómo sobrevive una persona en el Titanic. Bueno, con X características, ¿cuál es la probabilidad de que una persona que está en el Titanic sobreviviera? Y tenemos las columnas que ya creo que hayamos visto, ¿no? Si sobrevivió o no sobrevivió, la clase en la que viajaba tal persona, su nombre, su género, su edad, la cantidad de niños o hijos o esposos que están son hijos o esposos que estaban en el barco, o parents, que si habían papás o por chicos arriba, ¿no? La cantidad, el ticket, el número de ticket, el fare o cuánto pagaron por su ticket, la cabina en la que estaban las personas de la persona que está descrita en esa fila, y si el punto de embarcación, si salió de Cherbourg, de Queenstown o de Southampton. Entonces, como siempre, vamos a cargar nuestro dataset. Aquí estamos usando nuestro dataset de entrenamiento usando pandas, mejor dicho. Vamos a cargarlo, se tarda tantito en cargar a veces. Ahí está cargado. Ya vamos a comprobar si está cargado este dataset. Muy bien, está cargado. Nos tenemos los primeros valores. Vamos a bajarle a 5. O bueno, 4. No sale el typo. Y pues podemos ver sus características de los primeros 5 valores, ¿no? Entonces, como siempre, podemos hacerle esa misma operación a una serie, que es la columna de esta columna es la columna de este data frame de pandas. Y vamos a hablar del enfoque estadístico, ¿no? Entonces, para poder llegar a una conclusión de manera correcta, necesitamos 5 pasos. La recopilación de la información, la estadística predictiva, es decir, resumir los datos y cómo se comportan, hacer un análisis exploratorio, hacer una prueba de hipótesis. Bueno, el análisis exploratorio nos permite encontrar patrones y diferencias y cosas importantes que nos está diciendo los datos. Y luego con pruebas de hipótesis podemos comprobar si las observaciones que estamos haciendo son estadísticamente valiosas. Es decir, si el valor que estamos observando en una columna o en una serie de datos contra otra serie de datos son representativamente diferentes. Es de ahí nos permitimos saltar después de poder hablar de estimación, de partir de, si tenemos los datos de una muestra, podemos saltar a una población general. Esto va a ser especialmente relevante cuando hablemos de predicciones y aprendizaje automático. ¿Por qué? Porque ya que conoces el conjunto de datos y puedes decir con los pelos de la burra en la mano, como dicen por ahí, que unos datos se están comportando de una X manera, yo ya puedo saltar a dar estimaciones. Hay dos enfoques muy diferentes. El enfoque bayesiano y versus frecuentist. El enfoque bayesiano versus el frecuentista. El frecuentista, dado los datos que observa en el momento, asume o supone una distribución o una característica de cómo funciona el fenómeno. El bayesiano empieza suponiendo cómo podría estar funcionando el fenómeno y conforme va actualizando su información, va refinando la forma en la que entiende el fenómeno. Entonces, esta comparación sucede, es tan vieja como la estadística. Entonces, hoy vamos a empezar partiendo del enfoque frecuentista y luego vamos a enfocarnos en la parte bayesiana para tener ciertas bases, porque este enfoque bayesiano nos sirve especialmente para modelar información y para poder tener un enfoque que es muy robusto para poder hacer suposiciones de cómo funciona un fenómeno. Entonces, para hacer las cosas, estas métricas que habíamos hablado anteriormente en Pandas, el data frame nos ayuda muchísimo, tanto para describir una serie. Por ejemplo, aquí estamos sacando la media que es la otra forma de llamar al promedio de una columna, pero también podemos sacar el promedio de todo el data frame. Este comando se va columna por columna,
calculando calculando la media y reportándola. Y yo puedo traerme el valor. Ya haciendo la computación de todo el data frame, puedo traerme el valor de la media de exactamente ese valor. Eso es interesante porque si sabes que vas a necesitar esos datos y puedes calcularlos en algún punto y hacerlos disponibles, pues ya ahí lo tienes y ya nada más o sea, lo que propongo aquí es, por ejemplo, yo ah, la propuesta es esta, ¿no? Yo ya calculé mis medias y luego ya nada más accedo al valor de la columna que me interesa cuando lo necesite. Rick, una pregunta. Sí, ¿Estás sacando la media de los IDs? está De, sacando la media de las columnas de estos IDs que estás mencionando. Vamos a recordar que data tiene estos valores. Entonces, lo que hace este comando de data age min, agarra la serie de la columna age y saca la media. Para el caso de data.min, que está haciéndolo sobre el data frame, va columna por columna aplicando la media y genera una serie a la cual puedes acceder y te da el valor de la media del identificador de la columna que seleccionaste. Para hacer mediana vamos a hacer uso también de pandas, que también tiene un comando similar. Espérame un ratito, no sé por qué no quiere. Qué raro, no quiere funcionar, ¿no? Mis shortcuts. Entonces, aquí está haciendo values.median, lo mismo, o sea, estamos tomando una serie. Luego, ahí por alguna razón prefirió moverlo, o sea, de hacer una lista, convirtió a un pandas data frame y después de ahí, es que me lo he corrido, y después de ahí usó el comando de median para sacarlos una sola serie, ¿no? Digo, es un ejemplo de cómo subir datos a un data frame, ¿no? Que es este data frame, como hemos hablado, es esta construcción o este objeto dentro de Python que está en otros lenguajes de programación que nos permite hacerle preguntas a los datos así de rápido, ¿no? También la moda funciona, regresando al caso, bueno, la mediana también, regresando al caso de nuestros datos del Titanic, hablando de la mediana en la edad, de la mediana, o justo los valores el valor en medio, donde estaba, de todas las personas que estaban en el Titanic, que tenemos datos, es 28, ¿no? A comparación del promedio, vamos a ver cómo estaba la edad, 29 o 30, ¿no? Entonces, eso es interesante. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la media y la mediana? Nos puede decir bastante bien hacia dónde podría existir un sesgo o podría existir una diferencia entre la realidad, entre los datos que tienes, es decir, entre las personas que están más viejas, que podrían ser menos datos, pero podrían ser de valor superior a lo que tenemos en las edades más pequeñas, ¿no? Porque, o sea, realmente si yo tengo, o sea, no es tan justo, no es tan justo que yo saque valores o que yo saque el promedio, porque el promedio le da un peso o tiene un sesgo, o si yo tengo una persona de 70 años, el promedio se mueve un poquito más para la derecha cuando tenemos tantos datos que están más pequeños, ¿no? En datos abajo de 28. Entonces, por eso se mueve un poquito el promedio, pero la mediana sí nos dice, pues, por dónde estaba la población. Ahorita que lo hagamos gráficamente nos vamos a dar cuenta de más características de estos datos, ¿no? Entonces, la moda, hablábamos que es el valor más repetido, 24 años. Había muchos aventureros, sí, no sé cuántos años habrán tenido Jackie, ¿cómo se llamaba la chava de Titanic? Ya no me acuerdo. no sé, ¿Cómo? Kate, no sé, la neta. No sé si Kate Winslet, ese es el nombre de la Sí, actriz, de ¿no? la actriz, no me Sí. acuerdo. Eh, Titanic. ¿Cómo? Que Edgar, súper fan de Titanic, de que luego sabía el Sí, nombre. ya luego. Bueno, entonces volviendo a los conteos, a entender cómo está funcionando
o qué observaciones tenemos. Recordemos que cada fila o cada valor es una persona. Value counts nos permite hacer un conteo de de todas las personas, o mejor dicho, de todas las edades presentes en el data frame. Entonces, en edad, hacemos value counts y aquí de manera ahorita medio desorganizada podemos ver todas las edades. Entonces, por alguna razón, abajo de un año hay algunos decimales. Yo creo que cuando los niños eran menores de un año, pues tenían registrados la edad como los meses, pero pues tenemos las menciones ordenadas por la cantidad de observaciones en esas edades, ¿no? 24, 22 años es el segundo lugar, 18 años es el tercer lugar y así nos vamos. 30 años es el cuarto lugar con 25 menciones, ¿no? Entonces, lo interesante sobre esto es que les hablaba sobre la distribución, ¿no? La distribución es la forma que toman los conteos de las ocurrencias, por ejemplo, en este caso de las edades, desde el mínimo hasta el máximo, ¿no? Esta distribución nos puede dar observaciones que nos llevan a ver cómo, hacia dónde se mueven la estructura completa de los datos, porque no es lo mismo hablar del promedio sin hablar de la amplitud o sin hablar de pues no es lo mismo que hubiera un pico de 100%, o mejor dicho, de un gran porcentaje, digamos, del 100%, el 25% estuvieran de 28 años, pero que también hubiera 25% o 23% en los 50 años, imagínense. Entonces, eso nos habla de que si yo tuviera esa distribución, el promedio estuviera en 35 o 36 años, pues no te hablaría de cuál es el número más relevante, porque podría estar bien bajo, pero como tengo tantos datos de un lado y tantos datos del otro, me voy al punto medio, pero el punto medio no me dice tanta información. Entonces es bien interesante poder hablar de la distribución. Otra medida descriptiva que tenemos para explicar cómo funcionan los datos o qué características tienen los datos es la varianza. La varianza nos da una métrica de qué tanta diferencia hay a lo largo de los datos para poder referenciarse a la media, ¿no? Entonces, como pueden ver, la ecuación o la fórmula que se usa es, dado el dato dado, xi, menos la media observada, elevado al cuadrado, esta resta elevada al cuadrado, en la suma de todos los valores, dividido entre la cantidad de datos, te da la varianza. La varianza, entonces, como verán, es, yo tengo un dato versus la media. Entonces, si mis datos están muy cercanos de la media, entonces significa que yo, de la media, de hecho aquí la pone como media poblacional, que es de todos los datos, yo puedo entonces inferir que si este dato es muy pequeño, entonces significa que los datos están muy cercanos a mi promedio. Entonces eso te habla de una campana o tal vez cualquiera que sea la distribución que está muy centrada hacia esa media. Entonces imagínense que yo estoy esperando mi camión. Entonces lo mejor que podría existir es que mi camión llegue casi siempre a la misma hora. Pero la probabilidad o la cantidad de veces que llegue mi camión a la misma hora, o sea, imagínense, siempre llega a las 5 de la tarde. Si no es Alemania, bueno, estoy hablando en México, ¿verdad? Entonces, imagínense en Alemania, ok, ¿cómo se ven los datos en Alemania que son así súper puntuales? Llegan a las 5 de la tarde, pues a lo mejor va a llegar a las 5:01 en un día, tal vez otro día va a llegar a las 4:59, pero la cantidad de datos van a estar súper centrados a esos de las 5 de la mañana, ¿no? Pero imagínense en algún otro país de Centroamérica, o bueno, de Norteamérica y más cerquita de Centroamérica, en el cual el camión llega, cuando quiero esperarlo a las 5, llega a veces a las 5:05, a veces llega a las 5:10, a veces hasta llega a las 5:20, a veces llega a las 4:40, 4:45. Entonces, la amplitud de los datos, sí, a lo mejor llegan seguidón a las 5 de la tarde, pero la cosa es que la amplitud de esos datos es mucho más grande, hay mucha más varianza. Entonces, la cosa es que luego se mide medio raro, las unidades de esto es medio raro. Entonces, por ejemplo, aquí la varianza, calculamos la varianza de la edad, y sin embargo, pues está como medio raro, ¿no? Porque son 211 ¿qué? En realidad, las unidades que tiene esta métrica, pues se vuelve, es
el número que está en años menos la media que está en años elevado al cuadrado, entonces es años al cuadrado, entre el conteo de valores, que no tiene unidades. Entonces te queda de unidades años al cuadrado. O sea, aquí estamos viendo 211 años al cuadrado de varianza, ¿no? Esto, pues, es beneficioso, o sea, tiene utilidad, pero no tiene tanto significado físico, ¿no? Entonces, la desviación estándar es la métrica que tenemos con unas unidades más amables porque hacemos la raíz cuadrada. Entonces, cuando sacamos la raíz cuadrada de este valor, tenemos años, ¿no? Entonces, la desviación estándar que tienen los datos es 14.52 años. Entonces, aquí quiero mostrarles, cuando hablamos, vamos a hablar de la distribución normal, pero quiero darles un spoiler, que es en la distribución normal, que es una que explica muchos fenómenos físicos, como el que les acabo de explicar. Bueno, que lo force un poco, porque realmente podría ser otra distribución que se usa muchísimo para fenómenos como el tiempo de espera, pero no me hagan caso, ahorita estamos viendo como una distribución normal. Es estándar de distribution. Entonces, cuando tú tienes en una distribución normal, en un fenómeno natural en un fenómeno que se pueda describir con la desviación estándar, con la distribución normal, es bien interesante porque los datos siguen esta distribución o esta cercanía. Les voy a explicar este dato. Entonces, el chiste es que si ven el centro, déjenme, voy a ver la imagen tal cual para que no esté así de chiquita. Creo que no ayuda mucho. Vamos a meterle zoom. Entonces, ahí está la distribución normal, ¿no? Entonces, les hablaba que tenemos una amplitud de fenómenos, los que ocurren, si estoy esperando mi camión a las 5 y llega muy seguido a las 5:05, a las 4:55, a veces se pasan de lanza y llega o media hora antes o 25 minutos antes, y a veces se pasa de lanza y llega 25 minutos después. Bueno, se van a acumular, esos datos son más chiquitos, ¿no? Entonces, cuando una ecuación o cuando un fenómeno sigue una distribución normal, el 68.2% está a una desviación estándar de la media. Entonces, yo saco el promedio. El promedio de todos esos datos van a ser las 5 de la tarde, muy cercano de las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, si yo me voy a la desviación estándar, yo puedo capturar, si este fenómeno sigue la distribución normal, puedo capturar casi el 70% de los datos, ¿no? A dos desviaciones, o sea, me voy una desviación de estándar a la derecha, una desviación estándar a la izquierda y sobres. Ahora, yo le sumo a otra desviación estándar para la derecha y otra desviación estándar a la izquierda, yo puedo capturar 68 más 26, a ver, 24.1 más 34.1 más 13, esto más 13.6 por 2. El 95% de los datos quedan a dos desviaciones a la izquierda y dos desviaciones a la derecha, ¿no? Entonces, si yo me voy 3 desviaciones a la izquierda, le sumo 2.1 por 2. El 99.6% de los valores están capturados a 3 desviaciones estándar. Y de ahí para adelante está el 0.1%. Si alguien ha escuchado de 6 sigma, es este sistema en el cual se diseña un proceso para que la cantidad de errores pueda ser o caigan más allá de las 6 sigma. Significa básicamente que la cantidad de errores que caigan, o sea, la probabilidad de que tu fenómeno, de tu proceso, que esté explicado con una ecuación muy similar a la normal, porque no quieres, o sea, porque quieres una variabilidad que puedas entender, la ocurrencia de eso sea una en, creo que es en millones, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque esto le da un significado muy físico a la desviación estándar. O sea, esta variabilidad o esta desviación nos explica un poco de qué tanta amplitud puede ocurrir en estos fenómenos, como un camión que llega o el tamaño de un helado,
cualquiera que se les ocurra que pudiera existir una variación, ¿no? Una pequeña variación en el tiempo. Entonces, hablamos aquí un poco sobre la diferencia de sacar el promedio, la desviación de una población versus una muestra. Igual no vamos a entrar tanto en detalle sobre estas diferencias, pero debemos de recordar que cuando estamos midiendo una muestra, no estamos capturando hasta cierto nivel la cantidad de, de sesgo que mete nuestro tamaño de muestra con respecto a la población general. Entonces, tenemos un fenómeno que ocurre N cantidad de veces, pero nosotros tenemos la capacidad de ver una cantidad reducida de esto y entonces tenemos que hacer unas correcciones para poder meter este sesgo a la fórmula, de poder entender que podríamos tener todavía una diferencia entre lo que observamos versus lo que realmente tiene nuestro proceso, ¿no? Entonces, al final, para el caso de la media, la ecuación se mantiene muy similar con la cantidad de observaciones que tenemos y la desviación de la muestra, pues tiene esta corrección de 1 entre n-1, ¿no? Esto sí hablamos de una muestra que tenemos que dar un sesgo, ¿no? Como ven, los símbolos son diferentes a lo que habíamos visto anteriormente. Ya les explico un poco sobre distribuciones. Aquí estamos viendo la distribución de las edades a lo largo de la población en los datos que tenemos. Aquí mostramos un tanto de las funciones que podemos hacer en Matplotlib. No voy a entrar en mucho detalle, pero podemos ver cómo cambia la distribución o podemos refinar la distribución que estamos observando conforme hacemos bloques más chiquitos, ¿no? Entonces, ahí estamos en bloques todavía más chiquitos. Entonces, esto nos ayuda a entender, pues, a ver la imagen como deberíamos estarla viendo, pero también nos podemos apoyar de bins más grandes o de bloques más grandes para poder ver el fenómeno de manera más clara o de manera más, al tener una resolución más pequeña, podemos ver como el fenómeno más difuminado, ¿no? Sin fenómenos o sin no poder observar características muy específicas de una sección en especial. O sea, nos permite tener una visión más amplia, pero más difuminada con los riesgos que eso tiene, ¿no? Entonces, hablamos de la distribución de probabilidad, de la función de probabilidad como esta, al entender la forma en la que los datos se comportan, podemos hacer una función matemática que genere un número a partir de un número aleatorio, una serie de números que siguen esa misma distribución. Vamos a ver, por ejemplo, aquí podemos entender que cuál es la frecuencia de ciertos datos, es decir, del 100% de los datos, cuál es el porcentaje de los datos que tenemos en esa región. Aquí está calculando esta. Ahí está. Entonces, ahí vemos que la edad tiene el conteo. Bueno, aquí estamos viendo nada más los primeros valores, ¿no? Tenemos la edad y la cantidad de veces que está presente este dato en el conjunto, ¿no? Esto lo convertimos a una ecuación o a una serie de datos que está normalizada por la cantidad de observaciones totales. Entonces, aquí dividimos el conjunto de datos de frecuencia, que es este que sacamos arriba con el conteo de datos, dividido entre la cantidad de datos que tenemos, y eso nos da un número en decimal, que esto lo podemos entender como la probabilidad que salga este valor, ¿no? O sea, el número 24 tiene 4.2% de probabilidad de salir, entonces es 0.042.
22 tiene un 3.7% de probabilidad de salir. 18 tiene un 3.6% de probabilidad. Si hacemos la suma, pues nos da 1.0, ¿no? Entonces, porque la suma de todos, pues 100% de las veces va a salir un dato en esta característica. Entonces, aquí tenemos la observación de la distribución. Rick, Pero, perdón. sí. Dale para arriba. No es 35%, 35. No, bueno, Es es entre 100. Entonces, vamos a multiplicarlo por 100. Esa es la probabilidad. Como estamos viendo nomás los primeros datos, necesitamos ver toda la... ya entendí, sí. Sí, ahí está. Entonces, la suma de todo esto es 1. Ya, ok, sí, sí. Voy a poner el tail nada más. Entonces, los últimos valores, que son los menos repetidos de todos los datos, vemos unos decimales que no sé qué fregados signifiquen. 66 años, no, pues nomás había poquitas personas de 66 años, ¿no? Entonces, esa conversión de yo tengo estos datos, tengo este porcentaje, yo luego a eso le puedo hacer un fit o puedo hacer que en n distribuciones de probabilidad que existen, ahorita vamos a verlas, nos podamos hacer dado un número aleatorio, genérame un dato que siga este patrón que estoy observando en estos datos. Esto nos lleva a otra función de pandas, que es la descripción de un dataset, que es justamente, bueno, aquí de hecho lo hace para una columna, pero podemos hacerlo para todos los datos. Yo puedo, de un solo madrazo, puedo sacar la media, la distribución estándar, el mínimo y los percentiles. Los percentiles nos ayudan como la mediana, de hecho la mediana es el 50 percentil, nos dicen cuántos datos hay debajo de ese valor que estamos mencionando. Entonces, el mínimo es 0.42, el 25 percentil es el 25% de los datos están abajo de 20 años, el 50 percentil, como ya habíamos visto anteriormente, están abajo de los 28 años, el 75% de los datos están abajo de 38 años y el máximo de los datos están en 80. Como verán, eso se relaciona mucho con el gráfico que vemos aquí arriba, ¿no? El número más grande que vemos en el gráfico, lo ven aquí, es 28 años, luego los percentiles 25 no se notan tanto, pero quiero que vean cómo va bajando la distribución o va bajando la cantidad de repeticiones conforme vamos avanzando a edades más superiores, ¿no? Entonces, eso es sumamente interesante porque de un solo golpe ya pudimos ver algunas características de los fenómenos. Perdón, estoy viendo el nombre de la chica de Titanic que se llamaba Rose, es verdad, gracias al público. Fuiste tú, Jessica, gracias. Entonces, aquí podemos ver como 28 años, pues sí estaba como, los descriptores que hemos visto anteriormente, pues sí quedan permeados o se notan en la gráfica que tenemos. Entonces, al ver los percentiles, podemos darnos una idea de los fenómenos generales que podrían estar ocurriendo en nuestros datos, ¿no? La función de distribución acumulada es convertir esta probabilidad que tenemos vista o que tenemos espérame tantito, ahí está. Bien, entonces, este porcentaje que veíamos de 0 a 80 años, que es el mínimo y el máximo, no, 0.12 creo que era un mes. Podemos ir acumulando los valores y eso nos va diciendo cuántos de los valores ya capturamos anteriormente en el número en el que estamos, ¿no? Entonces, de 0 a 15 o de 0 a 17, si se fijan, hay una acumulación de una pendiente y luego en la zona de 20 a 50 años tenemos otra línea, como que ahí es donde ocurre una mayor cantidad o tiene otra forma, ¿no? Aquí se ve un punto de inflexión muy interesante que nos habla un poco de la mayoría y minoría de edad.
Y luego de ahí en adelante, pues hasta en estas pendientes que nos dicen, pues en estas edades está subiendo bastante y luego ya llegando como a los 50, 60 años, pues vuelve a bajar la velocidad o vuelve a bajar la cantidad de contribución que van dando las edades más superiores, ¿no? Entonces, eso está interesante porque te puede hablar también de algunas características del conjunto de datos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos sirve saber esto? Bueno, repasemos qué significa probabilidad, ¿no? La probabilidad es la frecuencia de un fenómeno expresada como una fracción del tamaño de la muestra. Es decir, si dos personas de 10 compraron, dos personas sí, dos personas de 10 compraron no sé, una computadora, significa que hay 20% de probabilidad de que una persona que entre a la tienda va a comprar una computadora, ¿no? Esto tiene esto tiene sus limitaciones, ¿no? La probabilidad es un número real entre 0 y 1, es decir, el 0 es 0%, o sea, el 0% de probabilidad, 1 es el 100% de probabilidad, y esto nos ayuda a tener una noción que ciertas probabilidades, hay ciertas cosas que son más probables que otras, ¿no? Laplace, citando a Laplace, uno de los matemáticos más brillantes de la historia, mencionaba que probabilidad es la fracción donde el numerador es el número de casos favorables y el denominador es el número de casos posibles. Cuando nada nos puede llevar a pensar que ninguno de otros casos podrían ocurrir más que el otro. Entonces, la probabilidad así definida como en ecuación es la longitud del evento y el espacio dividido entre la longitud del espacio. Entonces, por ejemplo, veámoslo tirando como un dado, ¿no? Tenemos un dado que tiene las posibilidades de ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y tenemos los números que son nones, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que te salga un non? Aquí de manera programática pues, la podemos tener definida. Entonces, ese es el match, ¿no? Perdón, no es el non, son los pares. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 6 con respecto al resto o sea, respecto al dado? Es 0.16. Entonces, la diferencia de estas dos visiones es que, bueno, de aquí sale la diferencia de las dos visiones entre los frecuentistas y los bayesianos. Un frecuentista dice que no tiene mucho sentido asignar a la probabilidad por un fenómeno anterior, porque pues, realmente no tiene tantos, o sea, tal vez o sea, es más complicado. Un frecuentista te dice, yo tengo estos datos y muy probablemente, o de aquí en adelante, yo entiendo que el fenómeno va a ocurrir de esta manera, pero el bayesiano dice, mejor vamos a entender el fenómeno como una caja, sin importarnos tanto los datos como de dónde vienen y poder cambiarlas de una a otra. Entonces, estas dos visiones realmente la bayesiana nos va a servir mucho para aprendizaje automático, pero el frecuentista nos ayuda mucho para hacer distribuciones de datos y pues asumir con esta, no suposición, porque realmente es esta filosofía de que los datos de antes nos pueden seguir sirviendo en el futuro. Aquí hay algunos ejemplos de distribuciones que les pediría que chequen cuando tengan una oportunidad. Están las dos divisiones más grandes, que es que sean discretas y continuas. Las funciones de probabilidad discretas hablan de valores hablan del fenómeno con valores específicos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, usando enteros. Las continuas es cuando el valor puede tomar n valores sin restricciones de decimales, ¿no? Son diferentes porque no es lo mismo hablar de una moneda que tiene valor de 0 a 1, que debería de tener una distribución uniforme, o 0.5 y 0.5, pero con respecto a, no sé, la probabilidad de este autobús que tiene, pues sí, pues hasta segundos y microsegundos, si quieres irte para allá, ¿no? Hablábamos de la distribución normal, ya les explicaba un poco de este fenómeno que ocurre en la distribución normal sobre las desviaciones. No vamos ya a entrar a este tema, pero es sumamente importante porque también nos ayuda, o bueno,
está este teorema del límite central, que es que la media de la muestra sigue una distribución normal para n grandes con media de desviación estándar de la ecuación que viene explicada por aquí. Por ejemplo, o sea, realmente esto nos habla, realmente cuando tenemos muchos valores, tenemos algo que es ir, casi siempre tendemos, el valor casi siempre tiende a la media. Esto es, naturalmente, si decimos que el camión llega a las 5, naturalmente los valores que ocurran van a tender o van a tirarle a estar en el centro a las 5. Entonces, lo interesante de esto es que matemáticamente tiene unas implicaciones bien chidas, porque a lo mejor tu distribución original del fenómeno no es normal, pero cuando sacas la media de las distribuciones que podría tener tu fenómeno, puedes hacer unas cosas matemáticas bien interesantes que terminan, sí, acercando a la distribución normal, que tiene estas características matemáticas tan interesantes a tu fenómeno. Me la estoy fumando machín para, si a ustedes les interesa este tema, es bien interesante o sería bien bueno que se puedan meter a esta idea. Entonces, aquí ya hacemos una pausa para muy rápidamente hablar de la filosofía bayesiana, que la probabilidad condicional, que es el fenómeno de que A ocurra, el fenómeno A y B ocurran, es la multiplicación de P por A, perdón, la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad que ocurra B. Esto es por las características de la probabilidad. Cuando los fenómenos son independientes y queremos ver cuál es la probabilidad de que ocurra uno con otro, la multiplicación de ellos dos explica la probabilidad de que suceda. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una probabilidad de tomar una pluma, tengo 3 plumas, tengo la probabilidad de tomar una pluma roja y luego tengo dos reglas, una regla larga y una regla corta, la probabilidad de que yo agarre la pluma roja y luego agarre la probabilidad de la pluma, de la regla corta, es la multiplicación de la probabilidad de agarrar la pluma roja por la probabilidad de tomar la regla corta. Eso funciona seguido, pero por ejemplo aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Dice esta persona, ¿no? Pues está en una lluvia y está tronando, y uno sabe que cuando está tronando uno no se debe de poner abajo de un árbol, pero esta persona muy segura dice, está tronando, vamos a guardarnos abajo de un árbol. No está todo bien porque los rayos solamente matan a 45 americanos al año, así que las probabilidades de que nos muramos son 1 en 7 millones. Realmente ahí está partiendo de un dato que no está considerando que la probabilidad de poder recibir un rayo cuando estás abajo de un árbol es mucho más alta que la probabilidad general. Entonces, la probabilidad de la muerte de la gente que conoce esta estadística es 1 en 6. Es decir, cuando tomas en cuenta que la gente no conoce, que conoce ese dato y tiene esa seguridad de que no le va a pasar nada, pues en realidad sí les pasa y mueren mucho más seguido, ¿no? Entonces, aquí nos lleva a cómo calculamos la probabilidad de que ocurra P A con respecto a que ocurra el fenómeno B, es A por la intersección con B entre la probabilidad de B. No entendemos tanto las matemáticas. Lo interesante de todo esto es que tenemos la posibilidad de actualizar la posibilidad de que tenemos o el valor de la probabilidad que tenemos conforme vamos recibiendo datos, ¿no? Eso es lo más básico, lo más clave de lo que llamamos la regla de Bayes, ¿no? Vamos a entrar más a detalle cuando lo probemos con el naive Bayes, que es uno de los algoritmos más interesantes o más usados para clasificación de texto, para clasificar spam. Pero por ahora solamente créanme que esta regla nos ayuda a actualizar nuestro pensamiento o las características con las que creemos que trae un fenómeno. Esto nos lleva al último tema de este repaso o esta compresión de temas importantes para ciencia de datos, que es la prueba de hipótesis, ¿no? La prueba de hipótesis nos permite justamente saber
si sabemos lo suficiente de, mejor dicho, si la aseveración que estamos haciendo es estadísticamente correcta. No vamos a entrar tanto a las matemáticas de cómo funciona. Si me pueden hacer favor de revisarlo por su cuenta, es importante que lo tengamos en mente, porque decir que, por ejemplo, tengo una serie de valores, o sea, tengo un fenómeno, por ejemplo, aquí dice: un fabricante afirma que el espesor de un chicle de menta que se produce es de 7.5 centésimas de pulgadas. Un especialista en control de calidad comprueba regularmente esta afirmación. En una serie de producción se tomó una muestra aleatoria de n es igual a 10, es decir, de 10 chicles, piezas de goma, y se mide su espesor. Él obtuvo 7.65, 7.60, 7.65, 7.70, 7.55, bueno, ya vieron los valores. El especialista en control de calidad tiene dos hipótesis. La hipótesis nula, es decir, de dónde partió, es que el chicle que produce tiene 7.5 centésimas de pulgadas. Y la hipótesis alternativa es que parece que la media es mayor o diferente perdón, a las 7.5 centésimas de pulgadas. El espesor, vemos, o sea, saca los valores de espesor. Esas son las muestras que sacó. El promedio es 7.5999, casi 7.55. Esto es suficiente para decir que la hipótesis nula, que es que el espesor es 7.5, es precisamente o sea, es el promedio, o bueno, mejor dicho, sí, el promedio de los chicles es 7.5 y te salió 7.55. ¿Ya puedes decir que es diferente a esto? No. En realidad tenemos que ver dónde queda este valor con respecto a la probabilidad de que en realidad tengamos un sesgo por el tamaño de la muestra y podemos decir con seguridad de que esta aseveración pues sí está diferente, o sí cae en el rango donde los datos casi no caen en nuestra observación original. Entonces, aquí viene un valor que se llama el p-valor, que es la probabilidad de que este valor que observaste esté fuera del rango de la distribución de la que partiste. Entonces, a ver. Si el p-valor es mayor a 0.05, se rechaza la hipótesis alternativa. Así es decir, no tienes la suficiente seguridad de que el valor es diferente a, de que no es suficientemente diferente. Entonces tú dices, mi hipótesis nula se mantiene. Es decir, no tengo suficiente data para decir con seguridad, sí, el fenómeno que está ocurriendo es probable que sucedió. Entonces, digamos que mi valor fuera 7.51, un valor súper cercano. El p-valor sería mucho más alto, el cual nos dice realmente la posibilidad de que esto sucede, o sea, de que esto está sucediendo realmente, pues sí es muy alta, ¿no? O sea, es decir, sí tu hipótesis nula es la correcta, sí son de la misma medida. El otro valor que tenemos estadísticamente, gracias a Salud, justamente es la covarianza, que es la relación que hay entre dos variables para estar juntas, ¿no? Digamos, si vamos a ver, por ejemplo, la covarianza, vamos a ver cuáles son las que tienen más alta passenger ID contra sí mismo, pues sí va a dar interesante. Vamos a ver, me gustaría ver el FAIR con respecto a la clase. Ok, si se fijan, la covarianza es menos 22 con respecto a la clase. Es decir, entre mayor la clase, menor el FAIR. Perdón, entre mayor es la clase, menor el FAIR. Recordemos que es primera, segunda y tercera, es 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, eso tiene sentido, ¿no? Hay otras passenger ID, pues no tiene mucho sentido físico. Vamos a ver sobrevivencia contra la clase. Entre mayor el número, menor la probabilidad de sobrevivir. Eso tiene sentido. Mayor, si tenemos más familia, la probabilidad de sobrevivir era mayor. Eso nos habla algo muy interesante
de fenómenos familiares, ¿no? De que si tú te salvaste, muy probablemente alguien más te salve. Las personas que iban solas se salvaban menos, parece. Aunque si traías hijos, bueno, está interesante porque aquí, bueno, no voy a entrar mucho detalle en eso, pero con FAIR, con sobrevivencia, entre mayor FAIR, mayor probabilidad de sobrevivir. Y eso quedó clara en esta covarianza, ¿no? La correlación es justamente dividir la covarianza con respecto a qué tanto varían individualmente cada una de los valores que estamos usando para esto, ¿no? Este es el valor de Pearson. Hay otras fórmulas para medir la correlación, pero esto nos lleva a How to Lie with Statistics. Creo que ya habíamos hablado de esto después. Correlations, ¿no? Entonces, la correlación nos permite sacar qué tanto de manera lineal están relacionadas dos variables, ¿no? Entonces, la correlación no implica que exista causalidad. Entonces, realmente no tenemos, o sea, el significado físico, o sea, no podemos forzarla a que si hay una correlación, hay una relación clara entre ellos. No sé si Edgar se esté riendo del cómic, espero que sí. Sí, tengamos eso en cuenta. Y hablando de correlaciones, pues sí, eso es una de las cosas más importantes en cómo no mentir con estadística. Esto nos lleva ya a que tenemos estas herramientas estadísticas que nos permiten entender datos, podemos ya saltar a la exploración de datos, ¿no? Este es el otro material que queremos ver el día de hoy. Hasta ahorita yo sé que puedan tener un chorro de dudas, creo que las horas de seguridad van a ser muy buenas si quieren tocar base en esto. Esto más quiere ser una ayuda de recordatorio. Realmente no me considero yo un profesor de estadística, me falta mucho también para tener claridad en muchos términos, me ayuda mucho a explicarlos, pero si les quedó alguna duda, con toda confianza, podemos tocar base en la semana. Esto quiere servir más como un antecedente para ahora hablar un poquito del análisis exploratorio de datos, que es una de las piedras angulares del análisis de datos o de la ciencia de datos para el bien. Es decir, cómo podemos encontrar patrones viendo estos estadísticos, viendo estos gráficos, entender correlaciones y luego entender físicamente qué significado pueden tener con un experto del tema, ya seamos nosotros mismos o cualquier otra persona. Entonces, realmente el análisis exploratorio es jugar la detective, ¿no? Es hacer, o sea, matemáticamente, si nos ponemos fresas, pues el análisis exploratorio es encontrar los patrones unidimensionales y multidimensionales de la información para poder encontrar patrones. Esto en términos coloquiales es encontrar las métricas o encontrar las explicaciones de cómo los datos, como siendo medidas cuantitativas, nos pueden dar información. Recordemos ese salto de datos a información. Datos es la medida registrada, ¿no? Pero el dato en sí mismo no nos dice nada. Se vuelve información cuando encontramos esos patrones y esos patrones nos dan insights o nos dan pensamientos sobre cómo está funcionando o qué fenómeno está sucediendo o cómo está sucediendo. Entonces, al hacer un análisis exploratorio tenemos que adquirir, introducir los datos, limpiarlos y transformarlos y visualizarlos. Entonces, ya habíamos hablado un poco del concepto de tidy data, no vamos a tocarlo tanto, pero volviendo a nuestro dataset favorito de datos, entonces podemos, el describir el conjunto de datos nos ayuda a poder tener entendimiento de cómo va la información. Entonces, primero, uno puede hacer estas métricas, o sea, el cuadro de exploración de datos es cantidad de variables que estás observando, si lo haces de manera matemática o visual, ¿no? Entonces, hacer el análisis de una sola ecuación o de una sola columna, por ejemplo, aquí, es la descripción de los datos o de la información observada. Entonces, ya nos acabamos a la columna de edades, ¿no? Tenemos 714 valores. Esto es interesante porque, si se fijan, tenemos 891 valores en las demás columnas. Eso nos habla que nos faltan valores y eso es una de las cosas que tenemos que limpiar de una base de datos. Creo que también lo vamos a ver el día de hoy. La cantidad de uniques, es decir, cuántos valores únicos tenemos en esta
en esta columna. Para cabina es muy interesante. Tenemos 891 personas, pero tenemos 147 uniques. Eso nos habla que habían, en realidad, esas 891 personas estaban distribuidas en estas 147 cabinas descritas, ¿no? Embarcaciones, sabíamos por la descripción del dataset que hay 3 puntos de acceso, que era una ciudad que no me acuerdo su nombre, Southampton y no me acuerdo la otra, pero sí sabíamos que habían 3 valores únicos. Estoy yéndome de arriba hacia abajo en este conjunto de datos. Tenemos el valor top, el valor que tiene sentido para el primer valor de nombre. Para ticket, alguien pagó 350,000, no me acuerdo en qué unidades está. Los nombres pues no tienen mucho sentido, es el valor inicial, ¿no? La frecuencia, entonces la frecuencia del mayor, que fue mail, tuvo 577 menciones, ¿no? Ahora la media, que ya habíamos explicado su significado, para nombre, pues no tiene, perdón, nombre no existe, por eso está como NaN. Tenemos la edad, que la media ya la habíamos observado, casi como 30 años, 29.69, a diferencia de la moda, perdón, a diferencia de la mediana, que era 28. El promedio de familiares, tenemos 0.5 hijos contra 0.38 familiares. El FAIR promedio fue 32. Ahora la desviación, pues si tenemos un valor de no sé cuántos. Ok, me había confundido entre FAIR y ticket, disculpen. Ahora viene la desviación estándar, están en 50, es decir, ahí pensando, digo, esto no es una distribución normal, lo vamos a ver, pero pues está interesante porque si fijan, 32 es el promedio, pero la desviación es 49. Entonces, si usemos si pensáramos que fuera normal, 49 para la izquierda, que es la primera desviación, que es donde deseamos que quedaba la mayoría de los datos, el 34% de los datos, ahí ya nos sacábamos los valores físicamente posibles, ¿no? Ya serían negativos. Entonces, ahorita vamos a ver la distribución en gráfico, pero pues ahí está súper interesante. Luego hablamos de los percentiles. Esta hipótesis que les decía se puede confirmar en FAIR. De 0 a 7 tenemos 25% de los valores observados. De 7 a 14, voy a decir libras porque creo que es inglés, pero podría yo estar equivocado. Tenemos el 50% de los datos. De 14 a 31, bueno, de 0 a 31 tenemos el 75% de los datos, y luego hubo 25% de las personas que pagaron de 31 a 512 pounds o 512 libras por los datos por el boleto que pagaron, ¿no? Entonces, ¿qué podemos identificar en el dataset? Pues ya hicimos esa identificación de manera muy rápida, ¿no? Entonces, algo interesante, pues sí, cuando usamos el describe, que es el que hablábamos de cómo hacemos la descripción de todo el dataset, pues lo estamos haciendo aquí de un solo paso. Déjenme, me está faltando cargar las librerías, perdón. Muy bien, entonces, de nuevo, el value count nos sirve, ahorita lo usábamos antes para encontrar la cantidad de conteo de números específicos en edades. Por ejemplo, en este sentido, para sexo podemos ver cómo 577 personas eran hombres y 314 eran mujeres. La cantidad de sobrevivencia, el value count y normalizado, aquí es interesante porque si hacemos el value count nada más, perdón, ahí está. Tenemos que es 0 es que no sobrevivió, 1 es que sobrevivió. Podemos usar la normalización para traernos un decimal que nos habla el decimal de las personas que sobrevivieron, multiplicado por 100. Pues nos da el porcentaje de sobrevivencia, ¿no? Obviamente, me gustaría que si ustedes están acostumbrados a hablar de
de probabilidad, o mejor dicho, de porcentaje de ocurrencia, se acostumbren bastante a usar el decimal para que no les saque un susto. La embarcación, vemos como Southampton fue el lugar con mayor embarcación, luego C, ya no me acuerdo C y Q qué significaban, pero eran distintas ciudades. Las cabinas, el variable de Unix nos permite traernos los valores específicos de los valores que podía tomar cabina. Como verán, hay un NaN que es un valor que nos dice realmente que no existe el dato. Podemos hacer un sort, podemos hacer para podernos traer los más altos y los más bajos. Por ejemplo, podemos traernos el sort aquí, está haciéndolo por la edad, desde el mínimo. Había Thomas Master que, vamos a ver, ¿sobrevivió o no sobrevivió? Sí sobrevivió. Un bebé de 0.42 años, yo supongo que son como 5 meses, sobrevivió. Wow, está muy interesante esto. Los bebés sí le hicieron, que bueno, ya ven que es niños, mujeres y niños primero. Hablando de esta exploración o de esta limpieza, también es importantísima el tratamiento de valores que no existen. Aquí hay varias razones por las que el dato no existe. Una, se llenó mal, no hubo información, falló el sistema, se agregó la columna a la mitad del experimento, es decir, este dato no se usaba antes y ahora sí se usa, y el encuestado o el origen se negó a generar el dato, ¿no? O a contestar la pregunta en el caso de una encuesta. Entonces, hay varias formas en las que nosotros podemos aterrizar este problema. Una de ellas es que se haga un principio de estudio completo. Esto es, si faltan datos, tus datos no los analiza. Es decir, yo rompo o tiro todas las filas cuyas columnas no están completas. Esto se usa mucho porque supones que si faltan datos, esa medición se puede cuestionar su calidad estadística, su calidad de captura. Entonces, una forma muy sencilla con la que te quitas problemas es que estoy haciendo un estudio de datos completos. Entonces, con eso me fregué todos los datos que venían incompletos porque quién sabe qué pasó porque ese dato no existe. La otra cosa es que puede hacer una imputación o puede uno aterrizar datos o mejor dicho, insertarle datos a una fila conforme al comportamiento del resto de los valores. Esto se hace especialmente para no perder el resto o no perder este dato y poder hacer operaciones matemáticas, ¿no? Sin embargo, a mí no me siento tan a gusto. O sea, hay ciertos casos en los que sí se usa, pero no me siento tan a gusto porque esto inevitablemente le mete un sesgo a los datos, a la distribución. Vas a ver un patrón que no existe, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero nos sirve por si necesitamos hacer clustering o necesitamos, sí, que no se desperdicie el dato, ¿no? Especialmente para clustering es importante porque pues si estás haciendo una medida de distancia que es compuesta y es relevante la edad, pero viene un dato que también es interesante, pero que no tiene ese cálculo porque la persona no quiso decirlo, pues entonces ya me estaría yo limitando. Vamos a entender un poquito más de estos algoritmos, creo que es la siguiente semana o la que le sigue, porque va a ser bien interesante que tomemos estas decisiones en los datos. Entonces, por ejemplo, aquí realmente podemos tirar los datos que nos sirven usando DropNA y pues podemos ver el comportamiento de los datos con esto. Entonces, también es interesante porque pues, podemos hacer filtros de cuando el valor es nulo, pues traernos esos valores y qué hacemos con ellos, ¿no? Entonces, repasando un poco de pandas y cómo nos vamos en las columnas, pues, o sea, recordemos que los datos son viéndolo de manera tabular como es la presentación en columnas de ciertas variables con ciertas observaciones en filas, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo las columnas. Ese es digamos, el eje de las X, ¿no? Que es la cantidad o las variables que fueron almacenadas sobre este fenómeno, sobre esta situación. Y la cantidad de observaciones no
pues la cantidad de valores que se capturaron de este fenómeno. Entonces, tal vez una columna o unos datos no nos gustan o tiene una cantidad ridícula de valores nulos o la metodología no es la adecuada, pues podemos ir limpiando los datos y podemos irlos eliminando. Aquí les mostramos cómo eliminar una columna. Por ejemplo, el nombre, igual y lo que quieres son las edades y los nombres no te dan nada, pues mejor te deshaces de ellos y la complejidad de la tabla va a bajar, ¿no? Entonces, de nuevo, seguimos, o sea, hacemos la eliminación de la columna y seguimos teniendo nuestro data frame como si nada, ¿no? Otra cosa que es importante entender es los diferentes tipos de variables. Ya que tenemos, o sea, ya tenemos la estructura de columnas y valores, ¿no? Y de observaciones. Cada columna lo entendíamos como una división o como una variable o una característica del fenómeno observado. Las variables, y esto es bien bueno cuando hablamos de visualización de datos, nos ayuda mucho a entender estos conceptos. Las variables pueden ser de dos formas, pueden ser numéricas o categóricas. Las numéricas son aquellos números que describen un valor, por ejemplo, la edad, que cuando usamos edad podemos hablar de edad en enteros, que eso sería un valor numérico discreto, contra unos continuos. Imagínense, en continuo debería estar el precio del ticket, ¿no? El precio del ticket es un valor de 0 a 500 cigarra que habíamos visto en el mínimo máximo, y el valor puede ser 10.01, puede ser 20.12. Entonces, eso nos ayuda mucho a entender esa división, nos ayuda mucho a entender que hay valores que son muy discretos, o mejor dicho, discretos, que son valores muy específicos, como la edad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 20, 25, 30, 40, 50, hasta estos valores que pueden ser cualquier número existente en los números reales. El otro tipo de variable es la categórica, la cual nos describe o nos puede dar una explicación, ya sea ordinal, es decir, un texto que tiene implícito una jerarquía o un ranking entre ellos. Es decir, cuando ponemos en un restaurante cómo fue el servicio, muy malo, malo, regular, bueno o muy bueno, son texto, es una variable categórica, pero que tiene implícito un ranking que va de 0 a 5, de 0 a 4, ¿no? Entonces, esos valores es un texto, pero a su vez tiene un significado, digamos, numérico de ranking. No es numérico porque eso confundiría con la otra variable, pero nos da un ranking o nos da un valor de jerarquía de qué va primero y qué va después. La otra dimensión que es interesante de las categóricas son las variables nominales. Las variables nominales pueden ser tan sencillas o tan rápidas de comprimir como el nombre de la ciudad en la que partiste. Eso nos dice pues muchas cosas sobre la persona, ¿no? La persona estaba más cerca de ahí, por decirlo así. Pero en realidad es nada más una variable que tomó el nombre de la ciudad, ¿no? Y que simplificándolo y viendo el dataset es S, C y ¿cuál era el otro? Ya no me acuerdo. Aquí estaba viendo el otro. Era S, C y Q, ¿no? Eso es una variable categórica nominal, sí, nominal que se usa exactamente para eso, para nombrar, para darle valores. Lo interesante es que, por ejemplo, el nombre es una variable nominal, pero el nombre, pues tiene la característica pues, que todos van a tener, si bien el nombre distinto, si es que se puede, podría ser que Mario Pérez y Mario Pérez Jr. pudieran tener el mismo nombre, pues ahí hablaría un poquito de limpieza de datos, ¿no? Que pues eso, el nombre esperaríamos que fueran Unix 891. Creo que, de hecho, a ver, podríamos hacer la operación. Creo que me fregué la columna de nombre hablando de eso. Entonces voy a recargar. No fue lo mejor ver esto. Vámonos a fila NA y luego tenemos, ok, aquí está. Entonces, imagínense, lo interesante es que
pues, data me vale. Eso me da una columna. A ver, Unix. Me equivoqué de nombres con N mayúscula, si mal no recuerdo. Ahí está. Entonces vamos a sacar la longitud a este vector, a este arreglo, 891. Tenemos 891 valores muy complejos, ¿no? O bueno, de 890 con nombres normales, pero son muy diferentes entre ellos. Entonces, o diferentes nada más. Pero lo interesante es que hay personas... un momento. Hay personas, este dataset viene de un Kaggle que es una experiencia bien interesante para jugar con datos. Déjenme ver si podemos ver el Project Open Discussion. Bueno, este es otro, este no es el de Kaggle, permítanme. De hecho, creo que me conviene mejor meterme a Kaggle directamente. Está un poquito lento mi internet. Aquí está. Entonces, este es el estudio que hicieron. Déjenme, voy a irme al visit page. Pues de hecho estaba en la página de Kaggle, ya no me acordaba que está en el mismo reto, es verdad. Entonces, usando los nombres y la clase en la que viajaba la familia, es posible hacer conexiones de quién es familiar de quién. Entonces, ahí usando ese análisis, hacen una visualización de quienes sobreviven y quienes mueren dentro de una genealogía que pudiera estar conectada o pudiera estar dada por los nombres y por cuántos familiares viajan, ¿no? Haciendo suposiciones de que si tienen la misma cantidad de familiares y el mismo apellido, entonces puedes hacer las conexiones. Está súper interesante esto. Puedes hacer básicamente, pues viajaban esta familia de 6 personas, de 2 papás y 4 hijos, murieron todos, ¿no? Pero, por ejemplo, este caso no se sabe qué pasó, o en este caso, pues sobrevivieron, creo que los rombos son las mujeres y los círculos son los hombres. Aquí está, sí, justamente. Entonces, aquí podemos, o sea, la genealogía es bien interesante que dado el nombre, que es una variable nominal que tiene tantos posibles valores, uno luego, haciéndole ciertas operaciones, puede sacarle valor y puede obtener cosas interesantes de esa columna. Entonces, no hay que desechar una columna solamente porque pues, no podemos graficarlo bonito en pandas luego, sino que podemos sacarle provecho a esos datos, aún y teniendo la variación que tienen. Entonces, ya partiendo de ahí, podemos hacer ese análisis muy rápido de cuáles van a ser textos o cuáles pueden ser números, rápidamente viendo los tipos de columnas que tenemos. Podemos ver que passenger ID es un número entero, el fe es un float 64, que son los tipos de variables de Python, pero con eso podemos entender si es un float, es un número de punto flotante, es un número decimal. Entonces sabemos que es un número, es una métrica cuantitativa numérica que nos dice, que nos da un valor de número continuo, ¿no? Entonces, cuando exploramos los datos, o sea, es bien interesante poder explorar una fila específica. Por ejemplo, aquí me voy a ir a iLoc 0. Entonces, esto nos estamos yendo a la fila específica de pandas en donde tiene ciertos valores.
Entonces, podemos cambiarle la forma, podemos organizar la forma. Eso es interesante porque nos ayuda a entender las variables, nos permite jugar con ellas, cambiar su orden. Tal vez los datos venían mal, no pasa absolutamente nada, pero pues ya esto nos ayuda a saltar, ya regresando a nuestro dataset de Titanic, a graficar como una de las primeras herramientas que podemos usar cuando exploramos datos, ¿no? Entonces, regresamos a las edades, perdón, a los conteos. Como recordar, estos datos que estamos viendo aquí, este dato no es el mismo de la gráfica que habíamos visto anteriormente. Recordarán que en el proceso, cuando llegamos a este gráfico, así se veían las edades. Vamos a encontrar el gráfico de edades. Ahí está. Así es como se veía edades. Y ustedes me dirán, oye, ¿por qué aquí pintamos los histogramas de todas las variables en el dataset? Está edad, está el costo, está que los familiares, papás, las clases sociales, no, las clases del viaje, sí, la cantidad de siblings, de hijos o de dependientes, y la sobrevivencia, ¿no? Entonces, aquí es importante que veamos que este dato ya es con la imputación de la media como los valores, y vemos como 30 o la cercanía de 30 toma mucho más relevancia que antes, ¿no? Esta es la distribución original, ya con la imputación se ve así. Eso es muy interesante porque si se fijan, hasta queda como que no queda chido, ¿no? O sea, se ve como, pues, como que iba con una curva, pero pues ahí está la imputación de los datos que nos faltaban, que fueron como 100 y gar, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que estos cambios estadísticos que hacemos tienen un impacto sobre los datos o sobre el resto de los estudios o el resto de los valores que vamos a tomar. Tomando en cuenta que si agarramos la media antes y después de este proceso, pues si agarramos los descriptores, pues van a cambiar, ¿no? Entonces, podemos tomar la columna y hacer el histograma. Eso está chido porque podemos, pues sí, hacer la gráfica de lo que queremos hacer. Este no tiene imputación porque habíamos recargado el dato, así que no se sacan de onda. Ya podemos ver la cantidad de plots. Podemos hacer el plot que necesitemos. Podemos hacer un gráfico de pie que pues, nos puede ayudar a entender las proporciones de los que salieron de qué ciudad. Aquí podemos ver la cantidad de personas que salieron de Southampton. Podemos encontrar el gráfico de caja, el cual se dibuja con los distintos percentiles. Pueden ver la línea está en la media. El cuadro se pinta con el 25 percentil, el 75 percentil, y esta línea de arriba se dibuja con el mínimo y el máximo. Entonces, no es el mínimo, a ver, aquí ya me confundí, creo que es 25, 50, la gráfica de caja, a ver, el 25 percentil creo que debería ser, o no, a ver, ahí está. Entonces tenemos la mediana, mejor no es la media, es la mediana, el cuartil, el tercer cuartil, el primer cuartil, pues lo estaba viendo al revés, perdónenme, es el mínimo, está el mínimo, el primer cuartil, es decir, el 25 percentil está por aquí, que esto en el gráfico sería así, la mediana, el 75 percentil y el máximo valor observado. Entonces, está interesante porque nos da una cantidad de información interesante en los datos. Disculpen el orden, me confundí, no sé por qué estaba viendo los datos al revés. Entonces, ya entrando a detalles sobre como ven aquí estamos haciendo un análisis gráfico. Esto es un análisis gráfico tanto de la distribución de los valores y también una descripción numérica de una sola variable. Pero la mayoría de las cosas, si hablamos de los fenómenos independientes y los fenómenos dependientes, la mayoría de los datos no van solos y hay la necesidad de hacer análisis
multidimensionales o cómo varían una cosa con respecto a otra. Y nuestro primer ejercicio que hicimos con el análisis de una tabla dinámica hablaba un poco sobre eso, cómo varía una columna contra otra, cómo hacemos el cruce de una columna contra una variable contra otra. Y aquí estamos haciendo el primero, en este ejercicio final que aquí les estamos mostrando, es cómo varía la sobrevivencia con la clase, ¿no? La sobrevivencia tiene 0 y 1 como valores posibles. La clase social o la clase, no, sigo diciendo clase social, la clase primera, segunda, tercera clase como otra dimensión, las ponemos juntas y podemos ver el conteo de una con respecto a otra. Y aquí ya nos habla un poco de sus características, ¿no? Creo que aquí me gustaría hacerlo por los normalizados de Lendata. Que es por su probabilidad de sobrevivencia, ¿no? Es la tercera clase tenía... no, bueno, aquí no me conviene hacerlo por línea, pero bueno, aquí... No, este dato no me gusta. A ver. Sería... No, aquí tengo un error. Tendría que hacerlo por la fila, es decir, por el conteo de la sobrevivencia. A ver. Chin, no, aquí ya está normalizado por el número total. Me lo voy a llevar de tarea de cómo hacerlo por fila, porque aquí la bronca es que si hago o sea, aquí quisiera hacerlo por clase, ¿no? O sea, de los 126 más 80, 216 personas que están ahí, ¿cuál es la probabilidad de que sobreviviera una versus otra? Entonces, a ver, 80 entre 80 más 136. Bueno, no, ese número no tiene tanto sentido. Realmente, a ver. Sí, no, sí tiene. De las 100 personas, sí, de las 100 personas, de las 216 personas que estaban en primera clase, la probabilidad de sobrevivir o el porcentaje de personas que sobrevivieron fue el 37% versus el 67%, ¿no? Mientras que en la tercera clase, las personas que estaban en la tercera clase, 332 más 119, el 75% de las personas que estaban en la tercera clase no sobrevivieron, ¿no? Entonces, ahí hay una relación muy clara que ya habíamos entendido arriba, que con la covarianza y con la correlación, de hecho, ya habíamos sacado de manera pues se había notado, ¿no? Entre más pagabas, más sobrevivías, eso fue un hecho. Entonces, ahí, con una gráfica de comparación, pues, podemos ver esa relación de manera muy, muy clara, ¿no? Está sorprendente. Y aquí ya estamos entendiendo, ya estamos sacando información. Y lo mejor que podríamos hacer aquí, gente, es que pudiéramos, o sea, lo más importante sería irnos, tener una bitácora de estos insights y de acuerdo al objetivo que tenemos al analizar los datos, por ejemplo, podría ser que nuestro objetivo era entender la diferencia de clases en el impacto de la sobrevivencia en el Titanic. Eso por eso nuestra propuesta, ¿no? Y aquí ya tenemos un gráfico que nos habla muy claramente de cómo había una relación positiva entre mayor pobreza o menor cantidad de pago en el ticket con la posibilidad de haber sobrevivido en el Titanic, ¿no? Si se fijan también, o sea, hay también un fenómeno interesante de que el número de personas que sobreviven por clase está como normalizado, o mejor dicho, está en el mismo orden de magnitud, más o menos. No son las mismas cantidades, si se fijan, son todavía de primera clase hay 140 personas, más o menos, mientras que en la tercera clase hay 130, contra que habían más de 500 personas en la tercera clase, ¿no? Entonces, esos análisis son muy interesantes. La otra forma de poder ver esta relación entre las variables, pues es haciendo el coeficiente de correlación entre una variable y la otra, ¿no? Aquí de manera muy gráfica estamos haciendo una matriz de correlación de cómo varía la variable o el número de las variables. Aquí recordemos que nada más tenemos una n cantidad de variables que son numéricas, estas son las que estamos viendo aquí, sobrevivencia, clase, edad, siblings, padres
y el pago. Entonces, veamos el FAIR con respecto a la sobrevivencia, pues está la relación positiva, ¿no? Entre mayor FAIR, mayor sobrevivencia. Y eso lo podemos ver gráficamente con este color verdecito, ¿no? O también cuando vemos otra relación negativa fuerte, pues la clase contra el FAIR, pues está justamente ahí al lado, ¿no? Este azul marino muy fuerte, ¿no? Entonces, obviamente, una variable contra sí misma, pues tiene 1 de correlación, ¿no? Porque pues varían de manera, uno contra sí mismo tiene 1, eso tengámoslo en mente. Entonces, eso es importante y no vayan a creer que es choro que les diga esta nimiedad, pero eso nos deja claro que no puedes entrenar un modelo de una variable, o sea, no puedes usar los mismos datos para entrenar un modelo con los mismos que entrenaste versus los que quieres probar, porque si usas los mismos datos, el modelo va a estar va a estar completamente y absolutamente a expensas de esos datos, ¿no? Entonces, ahí viene la combinación y vamos a verlo la siguiente semana o la siguiente, ya no me acuerdo cuál es la que toca de aprendizaje automático, que justamente, pues por eso hay que reducir la cantidad, o tomamos un pedacito para hacer entrenamiento y luego tomamos un pedacito para hacer la prueba de que el modelo sea. Entonces, estamos llegando a la final de la clase. Hoy quiero terminar un poquito temprano para que en el tiempo que normalmente ustedes usan para escucharme en la clase, nos vayamos o vayan, mejor dicho, ustedes en la personal, clonen el repositorio, lo usen y hagan algunas pruebas. Y aquí voy a estar para atender sus preguntas desde instalar Python. Ya deberían de tener instalado Python y poder cargar datasets y hacer una exploración. Les digo, es más, a mí me sirve mucho, pero no os digo que es la única forma, hablar del análisis unidimensional primero, entender cómo funciona o qué datos tiene el dataset y luego hacer el análisis multidimensional. Hacerlo en la etapa numérica, entender los números y entender las características del conjunto de datos y luego ver el análisis gráfico, ¿no? Yo soy muy cuadrado, entonces a mí a veces me sirve eso porque si no, de otra forma soy muy caótico y no tiene ni pies ni cabeza mi análisis. Es muy bueno al hacer análisis de datos, al tener una bitácora en la que van tomando sus insights, porque ahorita ven el dataset y ven una cosa, mañana vienen y ven otra cosa bien distinta. Entonces, ayudarnos a tener una bitácora de proceso es súper útil. Entonces, ¿cómo ven? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Les queda claro el siguiente paso del día de hoy? Vamos a clonar el dataset. Les voy a demostrar nada más. Esto está en Codiando Monterrey. ¿Se va a quejar? Está. Desafío San Pedro. Está aquí en Codiando Monterrey. Está el repositorio. Se los voy a poner en el chat para que no batallen. ¿Cómo lo usan? Clonan el repositorio. La otra cosa que pueden hacer es descargarlo usando esta función de descargar. Son bastantes megas, no lo voy a descargar completo porque pues ya la tengo, ¿no? Se van a la sesión 4 si quieren y iPad 3, Notebook o Jupyter. Muy probablemente, si alguno de ustedes no tiene una Mac o un Linux, ustedes estén haciendo esto desde la consola que tiene Anaconda para trabajar en Python. Si ustedes todavía tienen dudas de eso, por favor vengan en las horas de asesoría para justamente juntos hacer este análisis. Esta es la etapa previa y con eso quiero terminar ya ahora sí a hacer modelos y empezar a hacer cosas que parecen ser muy divertidas y difíciles de hacer en Python. La otra cosa es bien interesante de esto, y a lo mejor y la duda al día de hoy es, bueno, estos análisis los puedo hacer en Excel, ¿por qué los haría en Python? Digamos que tiene una base de datos que cambia un día contra otro. Si lo hacen en Excel, digamos que una vez hicieron el análisis con un Excel y al día siguiente les toca otro dataset que tiene la misma forma, pero tiene distintos datos. Si lo hacen en Excel, tendrían que hacerlo desde cero. Tendrían que hacer los gráficos, arreglarlos, pimpearlos, bonitos. Aquí, estos análisis que ya hicieron, se los traen, los vuelven a correr con los nuevos datasets. Si más tienen que arreglar, si es que tienen errores o cosas nuevas,
ya pueden reutilizar su código y esto es muy eficiente, pues es más efectivo para que puedan ser más efectivos en su chamba. Entonces, la ventaja de esto es que si ya hiciste la exploración una vez y cambiaron los datos, no tienes que rehacer tu chamba desde cero. Ya puedes reutilizar esos datos y puedes jugar con ellos desde cero. Entonces, esto es hasta el día de hoy. Muchas gracias por venir. Estoy aquí en el chat para que jueguen con los datos de manera asíncrona o junto conmigo. Y muchas gracias. Si no queda otra pregunta, la sesión de hoy, el quiz está también, lo pueden encontrar en la sesión de hoy, en sesión 4. Me ha faltado ponerlo en el plan de estudios, todos los quizzes y las presentaciones. Los voy a poner, aunque el patrón siempre es, todas las presentaciones están en bit.ly, sesión y el número de sesión que tuvimos, _SPP CD. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner en el plan de estudios right now. Si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza, a las órdenes. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. Los videos siguen subiéndose hasta toda la vida. Para accesarlos, pueden entrar a YouTube. Los voy a poner aquí. Ya están, si se fijan, mis favoritos. Los estoy subiendo todos los lunes en la tarde. Entonces, aquí lo pueden ver. Aquí está la última clase que tuvimos de las librerías de Python. Y la forma o los campos que se va a traer y la forma. Muy bien, no me voy a poner a verme. Ya lo veré después. Muy bien, pues un abrazo a todos. Si no queda más dudas, ahí estamos en Slack. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias.